Cada lunes a este espacio informativo para que nos hagas el análisis y hoy correspondiente a lo que es el quinto informe de labores del gobernador Alfredo del Mazo. Sin duda muchas cosas que analizar en estos primeros 5 años, pero también ya en esta recta final. Edgar, antes que nada, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues el 16 de septiembre, Alfredo del Mazo Maza cumple 5 años de gobierno y el día de hoy, en las próximas horas, dará un mensaje en este marco. Obviamente hay que recordar que el secretario general de gobierno, en este caso Luis Felipe Puente, entregará el documento a la Cámara de Diputados y en las próximas semanas tendrá que desarrollarse lo que se denomina como la glosa del informe, que es decir, acuden a rendir cuentas o dar una explicación de lo que se sucedió en el próximo año los diferentes secretarios de gabinete, obviamente que son avalados en la Junta de Coordinación Política. Edgar, en estos 5 años, el gobernador Alfredo del Mazo se ha enfrentado a escenarios que quizás ningún exgobernador del Estado de México enfrentó. Recordemos que él asume el 16 de septiembre y el 19 pues se enfrenta el llamado 19S, aquel sismo que obliga al Estado a reestructurar todos los planes y todo el presupuesto a atender a los damnificados, daños, recordemos, escuelas. Al año siguiente, unos meses después, en 2018, se enfrenta a un escenario electoral en donde el PRI pierde la presidencia de la República y obviamente en el impacto del Estado de México, el Morena gana muchos ayuntamientos y la mayoría en el Congreso local. Para el año 19, el 2019, pues el gobernador tiene que construir una serie de acuerdos políticos y legislativos. ¿Para qué? Para que tuviera estabilidad en la Cámara de Diputados, ya que recordemos que Morena llega pues con una posición muy enérgica, de mucho amague y de confrontación. Además tiene que construir una relación de respeto institucional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que también inaugura pues la llegada por primera vez de la izquierda al país. Cuando parecía que venía un escenario pues más o menos tranquilo, en el 2020, pues en febrero se da el primer caso de la pandemia del coronavirus en el país, y obviamente semanas después llega al Estado de México, lo que obliga primero a que se cerrara, pues lo recordemos, el país con la cuarentena, y a que todos los gobiernos reestructuraran y recanalizaran sus recursos, atender pues los saldos en materia de salud. O se tuvieron que recortar muchos planes importantes de infraestructura y de otros rubros, y que no fue la excepción en el caso del Estado de México. Y ya el 2021 pues viene un escenario electoral donde obviamente todo es política, todo es efervescencia, y donde pues el PRI logra construir una coalición con el PAN y con el PRD y logran recuperar espacios en el Estado de México. Aquí ya viene como otra geografía política en el Estado de México, y ahora nos encontramos en el 2022, Edgar, donde llega a este quinto año, recordando estos episodios pues, complicados políticamente, y ya a partir de hoy iniciará pues la cuenta regresiva, porque son los últimos 12 meses del gobernador, pero además ya hay efervescencia, desde ahora lo estamos viendo, por lo que será la renovación de la gobernatura, y al interior de los partidos políticos, pues entre que se construya o no una coalición de los 3 partidos políticos, en el mismo caso de Morena y Aliados, y ya se habla de aspirantes, así es que habrá que ver el mensaje que rinda en las próximas horas Alfredo del Mazo para entender cómo podría ser el cierre de año, si habría algún ajuste en el gabinete o si cerrará de esta manera. Así es, y como bien lo dices, si bien cada gobierno es diferente uno del otro, es inédito, pero este fue mucho más diferente que el resto. Tuvieron que saber negociar mucho más con la oposición o con el partido Morena y sus aliados para conseguir las reformas y lo que se pretendiera en el Congreso local, y además este escenario catastrófico de pandemia, mucha imaginación para saber reinventarse. Así es, entonces pues hay que hacer un balance en su justa dimensión. Obviamente en todos los gobiernos hay pendientes, seguramente habrá críticas políticas hacia el gobernador, pero hay que tomar en cuenta esos escenarios, repito, y bueno, ya en los próximos meses pues tampoco va a haber mucha tranquilidad, tampoco va a haber mucha, de manera tersa, la administración no transcurrirá así, por supuesto que no hay que verlo así. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un escenario también al que ningún exgobernador se enfrentó, frente a la hegemonía de un gobierno de izquierda con una alta aprobación, por ahí arriba del 60%, con una veintena de gobernadores afines, y obviamente pues, en todas las encuestas se establece que Morena y su candidata Delfina Gómez avanza en los resultados electorales que se avecinan, Edgar. Entonces también es un escenario distinto. Así es, y a partir pues ya prácticamente de hoy inicia la recta final del gobierno de Alfredo del Mazo para entregar la gubernatura al siguiente o a la siguiente gobernadora que resulte ganador de las elecciones del siguiente año. Pero como bien lo decías, seguramente el día de hoy se van a ver estas tradicionales formas priistas, ¿no? De decir, el discurso va a ir encaminado seguramente a algo, y esto va a dar también apertura a que de manera informal
ya pues haya mucho más competencia electoral. Eso es correcto. Recordarle al auditorio que este gobernador, Alfredo del Mazo, construyó un eje de atención a las mujeres. De hecho, pues el Salario Rosa es uno de los principales emblemas de gobierno de los programas. Se creó una Secretaría de las Mujeres, que eso también es inédito en el Estado de México, no existía. Y esto habla del compromiso que ha mostrado Alfredo del Mazo hacia este sector de la población. Incluso la alternancia o las definiciones de los candidatos apuntan a que será mujer por la paridad en todo, que pues se ha hablado ya ampliamente en diversos espacios. Y lo que tú dices es correcto. Habrá que ver si hay un mensaje pues afín hacia un sector de los partidos políticos, del caso de Palacio de Gobierno en el mensaje, o si será en los próximos días, pero al interior del PRI mexiquense, Edgar, se establece que son semanas importantes donde se espera que haya un mensaje relevante de lo que tiene que ver con el concepto de la candidatura próxima. Sin duda, definiciones importantes las que se vienen a partir del día de hoy y en las siguientes semanas. Y bueno, pues esto lo estaremos viendo ya a partir de unas horas prácticamente. Y por supuesto, hay que estar atentos también a este quinto informe de resultados, que por cierto, pues lo llevaremos a través de las frecuencias de AMX Noticias. Alan, muchísimas gracias. Como cada lunes, te esperamos aquí la próxima semana. Gracias.